Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, amén. Gloria a Cristo Jesús. Maravilloso es el Señor. Amén. Vamos a al leer Señor, aleluya. desde el verso 3, perdón. Gálatas capítulo 6, Amén. verso Gloria al 3. Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. A su nombre sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Santo Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Porque el que cree porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia gloria, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, su palabra es fiel y verdadera, Señor. Es purificada, Dios eterno, como un horno, como la plata refinada en un horno 7 veces, Señor bendito. Sea usted hoy hablando a mi corazón nuevamente, Señor bendito. También a su pueblo, Padre Celestial, y a aquellos que estarán a través de las redes sociales, Señor. Sea usted ministrando también sus vidas, Dios eterno. Sabemos que su palabra usted nunca vuelve vacía, Dios eterno. En el nombre maravilloso de Jesús, reprenda toda obra de las tinieblas, Señor, todo lo que quiera, Señor, interponerse hoy en esta noche, Dios eterno. En el nombre de Jesús, deposite su unción de su gracia. Señor, el rema de su palabra, por favor, Dios eterno, pues es palabra suya, Señor, y no la mía, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, bendito Dios. Puede tomar asiento, pueblo del Señor. El tema es, seamos diligentes en la responsabilidad. Bendito sea el Señor. Seamos diligentes en la responsabilidad. Ve que aquí en el verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, llevará su propia responsabilidad. Bendito sea el Señor. Entonces, la responsabilidad es el valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre delante de Dios. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre delante de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vemos que Pablo está hablando a la iglesia de los Galatas y le dice de que, porque si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todos nosotros tenemos una responsabilidad. Todos nosotros tenemos responsabilidad de algo. Bendito sea el Señor. Tanto como nosotros tenemos responsabilidad, bueno, Dios no tiene la responsabilidad con nosotros, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros servirle correctamente a Dios. O sea, Dios no tenía él la necesidad de él enviar a lo más hermoso, a lo más grandioso, a lo que no tiene palabras de cómo describir lo grande y maravilloso, a lo más digno y perfecto que el Señor Dios Todopoderoso ha creado a su Hijo unigénito, bendito sea el Señor, al que es el principio y el final. Dios no tenía la necesidad por qué enviarlo aquí a la tierra. No tenía la responsabilidad por qué él enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario, a ser bofeteado, a ser menospreciado, a nacer él en un lugar que pues muchos hoy dirían que es una vileza. Aleluya. Ah, Aleluya. Señor.
a poder él ser puesto en un pesebre rodeado de animales, pero sino que él no tenía la responsabilidad de que Jesús dijese allá en Isaías capítulo, allá en Isaías donde dice la Biblia que le dijo al Padre, él preguntó quién irá y Jesús dijo, yo iré, Aleluya. Santo envíame es a el mí. Señor, amén. Señor se quitó su ropa, su vestimenta de rey, lo puso ahí en su trono y dijo, yo iré. Él no tenía la responsabilidad por qué morir en la cruz del Calvario, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros aceptarlo a Él, de vivir para Él, de caminar como Él caminó. Bendito sea el Señor. Nosotros, bendito sea el Señor, tenemos esa responsabilidad con Dios cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Aleluya, amén. Porque vea que en el verso 6 dice esto, porque dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya. O sea que nosotros, el día que Jesús alcanzó nuestras vidas y por la misericordia de Dios, como leíamos allá en Filipenses, de que dice que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, que de su voluntad pone en nosotros. O sea, el Señor, el Espíritu Santo trató con nuestra vida, nos llevó a Cristo Jesús, nos llevó al arrepentimiento. Nosotros hicimos ese pacto con el Señor de nosotros ya no vivir en el pecado y caminar una nueva y dejarnos guiar por nuestro Padre Celestial, ser una nueva criatura. Decidimos hacer ese pacto nosotros. Hoy somos nosotros responsables de, como también Pablo le decía a los filipenses, de que guardasen la salvación con temor y temblor. Porque la salvación nosotros la podemos perder muy rápido. Bien fácil. Bendito sea el Señor. Una mirada en el mundo y perdimos la salvación. Por eso es que Jesús le decía a una de las iglesias, le decía, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Porque el Señor tiene una corona específicamente para usted y para cada uno de aquel que le acepta y vive para Él. Pero si nosotros no lo guardamos, pues otro la tomará. Amén. Porque Dios no pierde nada con que alguien se vaya al mundo o se vaya al infierno. Él no pierde nada. El que pierde es uno. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, no, todos tenemos una responsabilidad, tanto como nosotros que somos convertidos, tenemos la responsabilidad con el Señor de dar buen testimonio. Amén. Tenemos la responsabilidad con el Señor de nosotros hablar, que dice la Biblia que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para hablar de las virtudes de aquel. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a luz admirable. O sea, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, de instruir a las personas, aquel que quiere y abrir su corazón al Señor, de llevarlo por ese camino. Bendito sea el Señor. De nosotros, tanto como en la casa, como en el trabajo, como cuando caminamos, en todo momento dar buen testimonio del Evangelio de Cristo. Porque si a nosotros nos dicen que nos sabemos y predicamos la palabra del Señor y hablamos a una persona, Él y dice, bueno, Él va a ver que si nosotros actuamos diferente, va a decir, él está actuando mal. Aunque esté cegado completamente y si muchas personas saben cómo el cristiano debe conducirse y ellos sabiendo cómo debe conducirse, ellos no quieren tornar su corazón a Cristo Jesús, pero sí tienen los ojos puestos en cada uno de nosotros. Aleluya. Santo es el Entonces, Señor. Amén. así también los padres tienen responsabilidad para con los hijos de la manera en que cómo los van a conducir. La Biblia dice, y vamos a tocar unos versículos a través de eso también, pero también los hijos, nosotros como hijos tenemos responsabilidad para con nuestros padres. Bendito sea el Señor. O sea que también nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros de una iglesia, tenemos responsabilidad para con la iglesia también. O sea, porque vea que también tenemos esa responsabilidad también para quienes nos instruyen, para quienes nuestros pastores. Porque la Biblia dice, imagínense, cuando uno comete siendo, en el caso mío, la primera vez que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas y me cubro con la sangre de Cristo Jesús, la primera vez que yo tomé fue cerca de la casa. Y cuando yo me puse bien borracho y de mí no hablaron de mi mamá.
Y dijeron, allá está el hijo y mencionaron el nombre de mi mamá. Entonces, de quien hablaron fue de mi mamá. Ahora, nosotros, si nosotros damos un mal testimonio como cuerpo de Cristo Jesús, de quien van a hablar es de Cristo, de la iglesia y de nuestros pastores. Entonces dice, así es el miembro, imagínense los pastores. Y aunque ellos den un fruto diferente. Entonces, toda esa responsabilidad cae sobre nosotros y toda esa carga sobre nosotros. Porque el verso 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Nuestros pastores nos instruyen correctamente a nosotros, como el Señor ha puesto esa carga en ellos, pero también el Señor ha puesto esa carga sobre nosotros, de nosotros ser buena oveja y no ser nosotros carga para ellos. Bendito sea el Señor, sino ser ayuda, ser pilares. Bendito sea Cristo Jesús. Porque vemos que habían pilares, habían ayudas para Pablo. Estaba Timoteo, estaba Silas, estaba Lucas, estaba aún Demas, que fue también un ayudador de Pablo, que estaba con Pablo, pero él decidió irse al mundo, dice la palabra del Señor. Entonces dejó su responsabilidad a un lado. Entonces vemos que ahí en el verso 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y dice, no os engañéis, Dios nos puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, si vemos que nosotros nos comportamos mal, aún cuando como hijos nosotros pues, hablando como hijo, pues yo sé lo que es ser hijo, ¿verdad? Y sé lo que es comportarme mal y ser desobediente con mis padres y con mi madre. Bendito sea el Señor. Ser bien desobediente con ellos, ser bien malcriado con ellos. Entonces puedo hablarle como hijo. Entonces Dios, si el Señor no hubiese alcanzado mi vida, Dios le hubiera demandado a ellos la manera en que ellos me conducieron a mí. La manera en que ellos me criaron a mí. Pero como yo ya siendo mayor, sé lo que es bien, lo bien y lo mal, lo bueno y lo malo, entonces Dios me va a demandar a mí y serme responsable por mis propios actos. Entonces todo lo que yo sembré con mi mamá y mi papá, si lo hice en desobediencia, pues eso lo voy a cosechar. Mas con el Señor, la Biblia dice que Él perdona todos nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. Bendito sea el Señor. Entonces vea que como nosotros conocemos, y ustedes como padres conduzcan a sus hijos, pues Dios les va a demandar cada uno de eso. Tanto como a mí el Señor me demanda a mí como hijo, si yo no soy responsable con mis padres, de hablarle la palabra del Señor, de hablarles que la manera en que ellos se conducen no es correcta. Entonces Dios me hace responsable de eso a mí. También Dios me hace responsable a mí de hablarle a aquellos que me rodean alrededor. Hablarle la palabra de salvación, hablarle la palabra del reino. Bendito sea el Señor. Tanto... y también me da la responsabilidad como miembro de una iglesia, bendito sea el Señor, y aún predicando yo la palabra del Señor, soy aún más responsable, bendito sea el Señor. O sea, hay más, porque la Biblia dice que más se le da, más se le demanda. Entonces, ahora vamos a ir al capítulo 24, de Deuteronomio capítulo 24. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Libro de Deuteronomios, capítulo 24, el verso 16. Bendito Dios, aleluya, santo es el Señor. Dice, morará contigo, estaba leyendo el capítulo. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Deuteronomio chapter 24, verse 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ya está hablando de cuando nosotros seamos mayores. De que si Dios nos permite, nosotros venimos arrastrando esas maldiciones ancestrales, esos mismos pecados que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos vinieron a ellos practicando, y Dios nos permite venir a tener un encuentro con Él. Dios
quiere y nos da la oportunidad de nosotros cortar con esas maldiciones ancestrales. Porque la Biblia dice que Dios alcanza hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, uno no es necesario decir yo aborrezco a Dios con una expresión, sino es que uno con nuestros actos nosotros aborrecemos a Dios. O sea, por muchas personas pueden decir, no, eso no va conmigo porque yo no aborrezco a Dios, pero nuestros actos lo dicen. Nuestros actos dicen todo lo contrario, bendito sea el Señor. Entonces, vea que dice, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, si un niño, bendito sea el Señor, si no conducen correctamente, la Biblia dice que instruye al niño en su camino para cuando esté grande no se apartare. Bendito sea el Señor. Y eso hablaba con mi mamá, le decía yo, me enseñaron que existía Dios. Pero a mí no me enseñaron cómo, porque no tenían cómo hacerlo, no podían tampoco por las circunstancias en las que ellos vivían. O sea, no habían tenido un encuentro con el Señor. Y como si uno no tiene un encuentro con Cristo, ¿cómo podría hablar de salvación si uno no sabe qué es salvación? Entonces yo le digo, ustedes no me enseñaron a mí lo que es salvación, no me enseñaron a mí por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario. O sea, todo eso no me lo enseñaron. O sea, entonces, porque vine a tener ese encuentro. Ahora, el pecado de ellos ya a mí no se me acusará. Y si aún ya ellos, habiéndome enseñado a mí lo correcto y yo hubiese muerto, pues esa sangre no va a ir sobre mis padres, sino que va a ir sobre mi cabeza. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 3 y el capítulo 33 también habla sobre el deber sobre la atalaya. Hablando de nosotros, lo que predicamos la palabra del Señor, de que si nosotros no advertimos el pecado de las personas, pues esa sangre va a caer sobre nosotros. Por eso es que el Señor habla en nuestras vidas tan directamente para que nosotros nos venga ese arrepentimiento. Porque si nos contemplan, pues imagínense, mire, en el caso de los matrimonios y cuando hay hijos, siempre hay, en un dado caso, hay uno que es más alcahuete que el otro. Amén. Mi papá él era rígido y él quería castigarme, él quería corregirme, pero mi mamá no lo dejó. Una vez me castigó nada más y tenía razón por qué hacerlo, pero yo le decía a él que lo iba a matar. Un niño pequeño de 5 años, con esos pensamientos. Él me castigó, me dio una castigada bien severa y mi mamá le dijo que nunca me volviera a castigar. Él le dijo que el día que yo fuera desobediente con ella y le golpeara y hiciera lo que te iba a hacer, pues él no se iba a meter. Entonces, aunque mi mamá era bien fuerte también para castigarme, pero ella me alcahueteaba. Cuando mi papá no me daba dinero, ella me daba dinero. Entonces, uno como hijo sabe a quién llegar. Entonces, así es, pueblo del Señor, de que cuando no hay esa unidad, pues uno, como los niños van a saber, los niños son más inteligentes que los padres. Porque yo sabía que cuando mi papá me hacía un menosprecio, yo solo llegaba donde mi mamá y era para que había contienda entre ellos y para que había desacuerdo, porque yo siempre quise que ellos se separaran y que estuvieran juntos, porque mi papá lo odiaba. Y porque me crecieron con eso, me crecieron con eso. Entonces, por eso tiene que tener mucho cuidado de la manera en que instruyen a los niños. Para que ellos no crezcan con rencor, no crezcan con odio y que no vayan a ser personas malas después, ¿verdad? Porque yo crecí de esa manera, yo crecí con odio. Había un rencor en mi vida que si no es por la misericordia del Señor, que Él rescató mi alma, perdonó mis pecados y Él sanó mi corazón y arrancó eso en mi corazón. Imagínense, sentado yo ahí con mi padre y mi madre, cuando me sentaba con mi papá, pasaba viendo películas de matar. Cuando estaba sentado con mi mamá, pasaba viendo novelas. ¿Y qué iba a aprender ahí? Iba a aprender a matar, iba a aprender a robar, a ser adúltero, y a ser fornicario, a mentir, a todo eso iba a aprender. ¿Por qué? Porque tenía ahí la escuela. Entonces,
ve que el Señor sí lo va a hacer responsable de la manera en que se conducen los hijos. Amén, ¿Con poderoso quién el Dios, Señor lo va a... aleluya. Mire, con la persona que usted menos una persona que no es convertida, una persona que no ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús, usted no puede confiar en su hijo. Conozco el caso de una persona que lo confiaron con un primo y el primo lo violaba. Entonces, un niño pequeño no sabía ni qué era eso. Lo violaba y hizo lo que hizo con él y los padres ni cuenta. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta. O sea, no, la manera en y un niño de 5 años hasta los 8 años fue violado. ¿Quién iba a saber? ¿Por qué? Porque se presentan normales. Entonces, es de tener mucho cuidado. Mire, yo a veces cuando miro a las personas que son desconfiadas, que son bien confiadas, que dejan a sus hijos con cualquiera, yo le digo, no sea tan confiada. Mire, hay tanta maldad, tanta perversidad que existe en este mundo, bendito sea el Señor, que las personas están ciegas, completamente ciegas, como también yo estaba. Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. O puede decir, yo creo en Cristo Jesús. No, pero sus actos también lo niegan. Bendito sea el Señor. Entonces, Amén, santo es el Señor, aleluya. gracias y gloria a Dios que pues fue alcanzado el varón y el Señor ha obrado en su vida. Pero vea que el Señor, pueblo del Señor, y cómo uno, después que pasan las desgracias, después que pasan todas las cosas, no se puede culpar a Dios. Amén, poderoso Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado de las personas. Por culpa de los deleites de las personas. Poderoso Dios, santo es el Porque la última vez hablaba sobre que las personas se sacian en el pecado. No, perdón, voy a corregir esa palabra. No se sacian, sino que se deleitan. Amén, poderoso Dios, aleluya. Porque saciarse es todo lo contrario a deleitarse. Amén, El alma que peca no se sacia, se deleita. amén, poderoso Entonces las Dios, personas aleluya. se deleitan, tranquilo, no hay problema. Allá pues los hijos no importa. Poderoso Dios. Un rato de deleite puede acabar con una vida. Mire, si usted ve las noticias, por el Señor Dios tenga misericordia. Amén, poderoso Dios. Va allá en el Walmart de Lynn, va a haber un poco de fotos de solo jóvenes desaparecidos. Amén, santo es el ¿Por qué? Porque son tan confiados por el Señor. Escuchaba una noticia de una joven que salió a las 11 de la noche, que salió con su amigo, que iba a salir a las 11 de la noche. Amén, poderoso Dios, te alabamos. Mire, mi mamá era bien desconfiada conmigo, ella no me dejaba ni salir al frente ni a la calle. Ella no me dejaba salir a mí. No, yo no salía a jugar y era hijo único, no salía a jugar. Ya llegué a jugar, fue con los primos que iban creciendo. Pero a mí no me dejaban salir, me eran bien desconfiados, siempre me andaban ahí. Santo es el Señor, aleluya. Pero Dios tenga misericordia, pueblo del Señor. Mire, Amén. el Señor los va a demandar. Bendito sea el Señor. Si el día el Señor, pues tal vez usted dirá, usted no tiene hijos y pues no sabe ni qué es eso. Pues como le digo, he sido hijo y pues sé cómo uno se comporta como hijo. Amén, Bendito sea el poderoso Señor. Dios, aleluya, Y te pues el alabamos, Señor, si un Señor. día, pues el día de mañana el Señor me permite, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor, pues Gloria a Dios. Él Aleluya. está instruyendo mi vida, tanto como el Señor está instruyendo sus vidas para también ser ejemplo de sus hijos, porque también el Señor les va a demandar de cuál es su testimonio, ustedes, cómo se comporta, qué les enseña, si usted le enseña a mentir, si usted le enseña a decir malas palabras. Porque cuando quise comenzar a ir a la iglesia, tenía 13 años y mi papá no quiso que siguiera yendo a esa iglesia porque él decía que era muy largo. Entonces yo le dije, el día que yo diga una mala palabra no me vaya a hacer. O sea, no era una excusa también para mí, ¿verdad? Amén. Pero si su hijo estaba buscando al Señor, pues ayúdelo. Amén, aleluya. Pero también él no tenía quien le instruyera. Pero yo lo único que era tan malcriado que yo no podía hablar con una persona si venía y hablaba con los pastores. Yo no podía hablar correctamente con ellos porque yo era de 3 palabras que decía, una era buena y las otras eran malas. Pero el Señor fue moldeando mi vocabulario también y Él me enseñó
a que la palabra, por más que una persona me dijo a mí, usted sí es malcriado, eso no me ayudó a cambiar. Pero cuando la palabra me enseñó a mí que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, Amén. eso Gloria me, al Señor, aleluya. eso me tocó, bendito sea el Señor. Bendito Dios, amén. Entonces, de la manera en que también enseñen a instruir los hijos a cómo a ser responsables desde pequeño, cuando uno le enseña a ser responsable, pues así uno se va criando, ¿sabe? De si uno es responsable o no, si pues uno tiene responsabilidades por el Señor en el trabajo, la manera en que uno conduce, uno es responsable también, porque si uno conduce mal, también hay personas allá afuera que pueden peligrar. La manera en que nosotros conducimos con nuestros familiares también somos responsables porque ellos ven el testimonio si ellos ven el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, para tocar más versículos sobre lo que es la responsabilidad de los padres para con los hijos, vamos ahí mismo en Deuteronomio, más atrasito en el capítulo 6, en el verso 6, bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Y dice, ve el verso 5, dice, voy a leer el verso 4, perdón. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces vea que ahí dice la palabra del Señor. Primero el Señor exhorta al pueblo de Israel y le dice de que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y también que lo deberán de amar, dice, con todo su corazón y toda su alma y con todas sus fuerzas. Y también dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el contraste y al acostarse y cuando te levantes. Entonces Dios nos hace responsables a nosotros, bendito sea el Señor, de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. O sea, con todos nuestros sentimientos, con todos nuestros pensamientos, poder amar al Señor. También la Biblia dice que deben de repetirse las palabras del Señor a los hijos. Porque la Biblia dice, la abundancia del corazón mana la boca. Amén. Entonces, uno de hijo está bien atento a lo que los padres dicen. Mire, una ocasión cuando mi mamá tuvo un problema y ella pues dijo, ya no voy a ir a la iglesia. Y yo pues pues ella nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús, nunca ha sido convertida, siempre ha ido a la iglesia, pero nunca ha sido convertida. Pues cuando ella dijo que yo anhelaba todo lo del mundo, yo anhelaba de que las fiestas, poder estar en medio de ahí. Y el día que mi mamá me dijo a mí que no iba a ir a la iglesia, yo me alegré. Y dije yo, mamá, le digo, hoy sí vamos a poder ir a la... Y yo le dije eso, se lo dije, o sea, salió todo lo que tenía en el corazón. Y ella sí me dijo, no, hijo, no vamos a ir. Pero yo igual siempre iba. Ella siempre me dejaba ir. Pero vea que uno muestra lo que es. Amén, santo es el Señor, aleluya. Y si uno mira como hijo, uno mira la manera en que se conducían sus padres, pues uno aprende lo mismo. Amén, Entonces, pues como yo los miraba, que ella iba a la iglesia, pero yo miraba que cuando iban a Alcohólicos Anónimos iban a bailar, pues a mí me gustaba eso también. poderoso. Ya nada les servía ir a la iglesia y luego andaba ya en Alcohólicos Anónimos bailando. O sea, si había pleito entre ellos, pues yo sabía cómo ellos se hablaban. Entonces, ¿cómo me iban a enseñar a mí la palabra de Dios? Aunque mi mamá sí, solo cuando se iba a la luz, que
que se ponía a leer proverbios conmigo, pero no sabía no tenía cómo explicarme, pero gracias y gloria a Dios que hoy Dios me ha permitido a mí como hijo poderle hablar de la palabra del Señor a ella y poderle evangelizar a ella. Bendito sea el Señor, y que el Señor pueda alcanzar su alma. Bendito sea el Señor. Pero ella me enseñó cómo buscar los versículos de la Biblia. Eso sí lo aprendí de ella, a cómo buscarlo. Bendito sea el Señor. Pero eso es lo que el Señor, por eso el Señor compromete nuestras almas con Él, para que nosotros guardemos de nuestra generación. Y que los niños, qué gozo es, pueblo del Señor, cuando un niño es firme en lo que cree. Uno se goza al escuchar eso, que muchas veces como que a veces los adultos ahí como que hay cobardía para predicar la palabra, o si está entre medio de amigos o en el trabajo o algo, o entre medio de familiares, todavía hay se mueve al no predicar la palabra del Señor y a no ser firme en lo que cree. Pero he escuchado testimonio de niños, bendito el Señor, hablando del hermanito Masgo y la hermana Ashley, de que han tenido que confrontar a sus maestros y a sus. ¿Por qué? Porque se les ha instruido correctamente, bendito sea el Señor, y pues el Señor les ha proveído, bendito sea el Señor, sus maestros. Nuestra amada pastora es quien les enseña, nuestro pastor, y también los padres les enseñan, bendito sea el Señor, que les instruyen correctamente en la palabra del Señor. Y ahí se ve el fruto de cómo el Señor instruye a los niños en el camino. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, dejad venir a los niños a mí, y porque ellos es el reino de los cielos, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestros hogares? ¿Qué es lo que hay en los hogares? O sea, si está la palabra del Señor o hay algo de desnudez ahí, o porque Aleluya, amén. cuando yo me creé había una mujer desnuda ahí, semidesnuda ahí en la pared. Y al otro lado decía quejas de Dios. Y por ahí tenía decía cuando no se tiene conocimiento de la palabra del Señor, pueblo del Señor, cuando no se tiene conocimiento de la palabra del Señor, se cometen muchos pecados y muchos errores. Aleluya, amén. Bendito sea el Señor. Por eso, porque si usted ve en la luz, dice que dice, la fe dice que no hace las cosas fáciles, sino que las hace posibles. O sea, si uno se levanta se levanta todo adormitado y como con tristeza, y se encuentra ahí, mira, la fe hace las cosas, no las hace fácil, aunque tú no las mires fácil, pero sí las hace posibles. Lo que uno mira imposible, entonces uno lee la palabra del Señor, pero si uno no tiene nada ahí más que nada, solo la pared y el televisor, ¿qué va a ver? Por eso uno entra a la casa y si uno entra al apartamento o algo así, no tiene nada, pero sí es un mandamiento que el Señor por eso es que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas, que si nosotros leésemos y escudriñásemos la palabra del Señor, pues nosotros vamos a caminar correctamente. Porque dice, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, Dios le decía al pueblo de Israel que debían de hacer todo eso para que no se olvidasen de que Jehová, Dios Todopoderoso, Él los había rescatado de Egipto, para que aquella nueva generación que iba a entrar fuesen temerosos a Dios. Porque hay una generación como la que entró después de Josué, luego que Josué murió, hubo una generación que no conocía a Dios, como la generación de hoy en día, que hay que orar mucho por ellos. Esta generación que usted ve aquí, no debe señalarlo nosotros y decir, mira cómo conduce el niño. No, es pedirle a Dios misericordia por ellos, que el Señor los alcance, bendito sea el Señor, y también convierta a sus padres que han sido alcahuetes con ellos. Porque son una generación que no conocen al Señor, que les han dado todo, porque la generación de la cual ellos fueron engendrados, no les dieron nada. Y dice, como yo no tuve nada, pues le doy a mi hijo todo lo que él necesita. Lo crea un vicioso, lo crea un ladrón, lo crea un malcriado, que nada le cuesta. La Biblia dice que el que no trabaja es bueno que no coma. Aleluya, amén.
La palabra del Señor lo dice. Entonces, vamos allá a Ezequiel capítulo 18. Gloria a Dios. Libro de Ezequiel capítulo 18, Cristo vive. verso 20. Gloria. Dice, el alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces vea que dice el alma que pecara. Que la palabra del Señor dice que todas las almas son de él. Dice, pero el alma que pecare, esa morirá. Libro de Ezequiel capítulo 18, verso 20. Amén. Chapter 18, verse 20. Entonces, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, dice, el que esté bien, vele que no caiga. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice de que si el justo se apartase de la justicia, hablando de nosotros, si estamos caminando correctamente en el camino del Señor, nos apartamos de ese camino, pues todo lo que nosotros hicimos bien delante de los ojos del Señor, todas las veces que adoramos a Dios, todas las veces que predicamos, todas las veces que escuchamos la palabra del Señor, a todos los que le hablamos y llevamos a la iglesia y se convirtieron, pues toda esa justicia el Señor no la va a tomar en cuenta si nosotros nos apartamos de Él. Amén. Mas dice la palabra del Señor, aquel impío, el que conoce la palabra del Señor y no la vive, se apartare de su impiedad, de su maldad, dice la palabra del Señor de que será perdonado toda su iniquidad. Entonces Dios es un Dios justo. O sea, es de nosotros ser responsables con lo que el Señor nos enseña y demanda de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero vemos nuevamente de que el Señor responsabiliza tanto como al Padre como al Hijo, que el Hijo no llevará el pecado del Padre y tampoco el Padre llevará el pecado del Hijo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Aleluya. ¿Sabe por qué? Mire, aquí se cae todo lo que las personas... Pues muchas personas son buenas para juzgar y yo era una de ellas. Poderoso Dios. Yo decía, allá en Honduras decía, que, mire, él es pastor y sus hijos no son convertidos. ¿Cómo es que él es pastor y sus hijos no son convertidos? Pero si los pastores le han predicado a los hijos y aunque les prediquen no se quieren convertir, pues esa sangre no es sobre ellos. Amén. Porque ellos están grandecitos, ya saben el bien y el mal, y si ellos no quieren aceptar a Jesucristo, por más testimonio que el Espíritu Santo dé a través de sobre ellos, Amén. Santo. el día de mañana no van a estar ahí delante del trono del Señor y oh, no es que ellos no me predicaron, oh mira, no. Amén, gloria a Dios. Amén. Poderoso Dios. Dios no va a demandar esa sangre sobre ellos. Amén. Pero vea que muchas veces cuando uno es ignorante es bueno para señalar. Pues yo le digo que yo era uno de ellos. Poderoso Dios. Aleluya. Yo sí Santo señalaba. es el Señor. Pues no sabía qué lo que la palabra del Señor decía. Pero si yo no me hubiera arrepentido, también el Señor me hubiera tomado cuenta de ese pecado. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces vamos ahí a Proverbios capítulo 22. Proverbios chapter 22, verse 2. Proverbios capítulo 22, verso 2. Proverbios capítulo 22, verso 2. Dice, el rico y el pobre, perdón, verso 6, perdón, verso 6. Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es lo que le hablaba anteriormente, para comprobar lo que la palabra del Señor dice. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces también Dios nos hace a nosotros, vamos a ir allá a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, el verso 8, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Alabado sea el Señor, Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Entonces, el Señor también nos hace responsables a nosotros, así como los esposos, de ser responsables para los de su casa. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya no aleluya. para proveer para el pecador, pues estamos claros en ello, bendito sea el Señor, pero sabemos que pues la palabra del Señor está saliendo al aire también y pues tal vez hay personas que lo van a escuchar, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque muchos que no creen en el Señor y que son pecadores, ellos sí están atentos a los de su casa. Les proveen, aunque pasen todo el tiempo ahí peleándose, pero ahí semanal o quincenal o como les pague, ellos tienen Amén. Poderoso Dios, aleluya. lo que ellos necesitan, lo que su familia necesita. Amén. Claro, a ellos no se les va a demandar como decirle, oh, no provea para los pecadores. No, Dios sí nos demanda a nosotros. Porque la Biblia dice en Isaías 55 de que no gastemos lo que no es pan. ¿Qué dice la palabra del Señor en Levíticos? Dice la palabra de Dios en Levíticos 18, 17, dice que nosotros, digamos, que no aborrezcamos a nuestro hermano, pero no seáis partícipe de su pecado. Amén. Aleluya. O sea que uno sabiendo que si nuestra familia o nuestro hermano, o sea, quien sea, sabemos que está mal y que está en pecado y le pide a uno ayuda, pues sabiendo uno que es para el pecado no puede proveer. Amén. Luego se le corta la mano del Señor ahí y le está dando lo que el Señor le dio para bendición a su familia, a los que en realidad quieren convertirse al Señor Aleluya. y los que están convertidos al Señor, a los pecadores, para que si le manda saldo, pues para que hable, si es hombre o mujer, para que hable con su concubino o concubina. Si pase texteando, metido en internet, si le manda un teléfono, pues luego allá está viendo pornografía, está viendo, y uno no quiere ser partícipe de todo eso. Amén. Amén. Poderoso Aleluya. Dios, Santo es el gloria al Señor. Yo de buena voluntad estaba pensando en mandarle un teléfono a mi padre pues me vino la exhortación ahí, ¿para qué? Para que le llame a otras mujeres. Y antes uno puede decir, no, ¿cómo? No, claro. ¿Para qué más lo va a usar? Poderoso Dios, aleluya. Entonces, se ve muy exagerado las cosas. ¿Sabe cuál es el problema? De que el ser humano, el mundo, vive en un mundo ficticio. En un mundo nada más que lo ven, que todo es normal. Amén. En un mundo de mentiras. Amén. Porque esa es la ficticia, es pura mentira. Lo ven todo exagerado, no, es que no ven la realidad de las cosas, lo que está sucediendo, bendito sea el Señor. Aleluya. A un joven le regalaron una tablet a sus 13 años pues normal, la tablet ahí para que hiciera sus trabajos. Claro, vino otro primo que era poco medio perdido de la mente, le regaló una memoria con 398 videos pornográficos. Se inundó en eso, se perdió en eso. Por eso es que no es correcto darle un teléfono a los niños a temprana edad. Amén. Yo necesito usar lentes porque pues muy temprana edad estaba utilizando el teléfono y estaba debajo de ahí mensajeando en oscuro y todo eso me dañó los ojos. Pero no los uso es por pena, Poderoso por Dios, vergüenza, perdón. Pero a veces me cuesta leer. Pero todo eso trae una consecuencia. aleluya. Todo eso trae una consecuencia. O sea, debe tener mucha responsabilidad como padre de cómo conducir a sus hijos. No le den teléfono que no tienen. Mire, mi papá siempre me decía a mí, a él ni siquiera uno de esos de tecla que no tenían internet me regalaba, que tienen botones. No, me dijo, usted no tiene negocios, usted no necesita teléfono. Y pues hoy le agradezco por eso, pero mi mamá me lo compraba. Poderoso Dos. Dios, aleluya. Tenía 2 teléfonos con 2 chips cada uno. Y no tenía, ¿cómo? Si yo no tenía dinero para ponerle recarga, para ponerle internet, eso, ¿quién lo daba? Mi mamá. Santo es el Señor, aleluya. Ahí pasaba metido en Facebook, bajando música y haciendo de todo. Bendito Por Dios, ser alcahuete. Pero todo eso lo daña a uno. Todo eso lo daña a uno. Bendito sea el Señor. Entonces, para eso sí no debe proveer.
eso sí es pecado. Amén. Para eso no sí debe proveer. Pero si el que, pues, al que está afuera, ¿verdad? Si no provee, aquel que dice que es convertido, que es y tiene a su familia aguantando hambre, Dios tenga misericordia de ellos. Bendito sea el Señor, porque el Señor se lo va a demandar. Aún la palabra del Señor nos dice a nosotros como miembros y cuerpo del Cristo, ahí en Gálatas capítulo 9, capítulo 6, verso 10, dice que nosotros debemos de hacer bien más a los de la familia de la fe. ¿Sabe por qué? Porque los de la familia de fe no lo van a traicionar, no lo van a dejar. Bendito sea el Señor. Tienen sus rodillas pegadas en el piso orando por cada uno. Bendito sea el Señor. Mientras los otros que solo lo quieren es sacarle el dinerito. Bendito sea el Señor. Y decirle, mire, cada vez que necesita algo, mire, pues hasta le ponen precio, cuánto debe mandarle y todo. Bendito sea el Señor. Allá me dijo alguien, me dijo, y tú si estás así, ¿para qué te fuiste allá? Y le dije, entonces, ¿para qué me estás pidiendo? Y yo, pues cuando eso comenzaba y como a veces a uno le dice, miren, muchas veces las personas se acercan y no, es que fíjate que mi padre y mi madre están enfermos y luego se van a dar la buena allá de vacaciones a la playa a ver desnudez, todo eso, a deleitarse. Gracias y gloria a Dios que pues yo no envié porque si no hubiera quedado eso en mi corazón de que le mandé dinero al varón para que se fuera a la buena allá a una playa a codiciar a las mujeres y a mostrar su desnudez. Por eso es que el Señor nos advierte a nosotros para que nosotros no caigamos en todo eso y seamos responsables con lo que el Señor da a nuestras vidas. Porque el Señor nos va a hacer responsabilidad con lo que el Señor proveó a cada uno de nosotros y en qué invertimos. Bendito sea el Señor, como lo dice nuevamente allá en Isaías capítulo 55, verso 2, de que no hay que gastar en lo que no es pan. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, vea que la responsabilidad, vamos allá a Mateo capítulo 2, San Mateo capítulo 2, perdón, vamos primeramente a Santiago capítulo 4 y luego vamos a ir a Mateo. Santiago capítulo 4, verso 7. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Santiago capítulo 4, verso 7. Alabado sea el Señor. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Gloria al Señor. Entonces, vea que el Señor también nos hace responsables nosotros con nuestra vida espiritual de someternos a Él. Que si nosotros lo sometemos a Dios, pues nosotros podemos resistir contra la tentación, podemos resistir contra los dardos de fuego del maligno, pero si no hay sometimiento a Dios, pues hay una entrega total a Satanás. Amén. Es todo lo contrario, bendito sea el Señor. Y también en ese sometimiento a Dios, pues nos ha sometido a todas las ordenanzas que el Señor lo hizo. Y vamos a ver, pueblo del Señor, ejemplos de cómo personas que no tenían un encuentro con Jesús, pero siempre esperaban por Jesús. Amén. Y ellos, no tengo idea cómo el Señor les habló a él, pero imagino que sí el Señor puso en sus corazones y en sus mentes, el Espíritu Santo habló a esas vidas, y ellos se sometieron tanto a Dios que fueron a buscar al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos allá a San Mateo capítulo 2. Bendito sea el Señor. En San Mateo capítulo 2, verso 1, dice la visita de los magos. Estos magos no son de esos que hacen magia y todas esas cosas que hay satánico. No, esos eran sabios, eran astrólogos, pero la Biblia lo traduce como magos, solo que pues hoy hacen otras cosas. Bendito sea el Señor. Amén. Pero en San Mateo capítulo 2, verso 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando
todos los principales sacerdotes y los escribas y del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallare, hacédmelo saber, para yo también vaya y lo adore. Entonces, vemos que la diligencia que había en ellos y la responsabilidad que ellos tuvieron de ellos indagar cuando apareció esa estrella, de que ellos sabían, ellos habían estudiado de que esa estrella era diferente a todas las estrellas. La Biblia dice que no hay estrella que sea igual, y Dios aún la llama por su nombre. Bendito sea el Señor. O sea que el Señor hace que pues cuando están esas lluvias, lluvia de estrellas se caen, uno mira que caen y eso es bien bonito. Bendito sea el Señor, hermoso la creación del Señor. Pero vea que había una estrella diferente que ellos habían estudiado. Y ellos no venían, no era que ellos estaban ahí en Samaria y se fueron allá para Belén. No, ellos caminaron por mucho tiempo, bendito sea el Señor. Porque aproximadamente pasaron como 2 años a lo que ellos llegaron, dicen los estudiosos, a cuando ellos llegaron porque ellos no llegaron ahí donde estaba el pesebre, sino que la Biblia dice que entraron a la casa. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos diligentemente buscaron por nuestro Señor Jesucristo. Fueron personas de que se dejaron guiar por el Señor. Fueron responsables con la tarea que el Señor les había dejado a ellos. Porque vemos que aún también el rey Herodes les dice a ellos que vayan y lo encuentren y también lo lleven a él. O sea, que les deje saber a ellos, al rey Herodes, para que él lo vaya a adorar. Se parece un rey ir a adorar a Jesús. No, lo que quería era matarlo. Entonces ellos también fueron responsables en eso, porque el Espíritu Santo, Dios les habló a través a ellos, a que ellos agarraron otro camino. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Biblia en el verso 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo. Bendito sea el Señor. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vea que aparte que ellos buscaron diligentemente de Jesús, del niño, bendito sea el Señor, ellos no fueron con las manos vacías, sino que llevaron una ofrenda a Él. Bendito sea el Señor. Y ellos, esa es la primera ofrenda que Jesús recibió. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Hoy me hicieron la pregunta a mí y yo no venía a mi mente que esa era la primera. Porque uno cuando le habla sobre la ofrenda, uno se imagina cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Pero es la primera ofrenda que fueron gentiles, no fueron judíos que ofrendaron al Señor. No fueron judíos que llegaron a postrar, a adorar al Señor, sino fueron gentiles, bendito sea el Señor. O sea, los gentiles éramos nosotros, bendito sea el Señor, pero hoy el Señor nos ha permitido a nosotros ser pueblo de Él, bendito sea Cristo Jesús.
Alabado sea el Señor. Mas ellos, siendo también en revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fueron también responsables de obedecer al Señor. Porque la Biblia dice que el Señor habla sobre el profeta joven, que dice la Biblia que el Señor le dijo, ve, haz esto y esto, y no comas, no bebas, no vete. Si fuiste por un camino, sal por el otro camino. Pero él fue irresponsable. Cuando el Señor le dijo que no tenía que decir nada, él fue y habló todo lo que tenía que hacer. Porque había un profeta viejo que ya sabía cómo Dios hablaba y todo, pero estaba apartado, estaba descarriado. Entonces vino y le dijo a él, no, Dios me ha hablado que sí puedes comer esto aquí. No tuvo las convicciones firmes y no fue responsable con lo que Dios le había dicho. ¿Qué pasó? Luego que él salió y luego Dios le habló, ahí sí verdaderamente Dios le habló a través del profeta viejo al profeta joven, le dijo que él iba a morir. Allá lo estaban esperando unos leones. ¿Por qué? Por ser irresponsable. Por no cumplir con lo que Dios le demandó. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos también ahí a San Lucas capítulo 2. Vamos a ir a San Lucas capítulo 2, verso 8. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Cristo vive, a su nombre gloria. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo en el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron uno a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se les había dicho. Vemos, hoy son pastores, bendito sea el Señor. Que el Señor se les presentó. Dios no se les fue a presentar ni envió a ángeles y huestes espirituales, a Herodes ni a Pilato. El Señor no fue y se le fue a presentar a Anás ni a Caifás. No le fue a presentar a ninguno de los sumos sacerdotes, ni a los escribas, ni a los fariseos. Se le fue a presentar a pastores, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos iban a recibir el mensaje que el Señor les enviaba. Y en ese mismo momento, diligentemente fueron responsables de lo que el Señor les había dicho. Y dice: pasemos a Belén. Bendito sea el Señor. Y cuando llegaron ellos, hicieron lo que tenían que hacer, adoraron al Señor, bendito sea el Señor, porque no fueron ahí solo a sentarse. Alabado sea Dios. A decir, vamos a ver si es verdad lo que los ángeles dijeron, bendito sea el Señor. No, ellos fueron en realidad, sabían que el Salvador, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el escogido de Dios, había estado, el Salvador de sus almas estaba presente ellos. Mire qué privilegio hermoso, pueblo del Señor, que el Señor les permitió a ellos. Gloria a Cristo Jesús, porque Dios sabía que iba a ser responsable para lo que el Señor les había enviado. Bendito sea el Señor.
Muchas veces, pueblo del Señor, nosotros como vea que ellos fueron diligentes y también los magos fueron diligentes en no presentarse al Señor con manos vacías. Aunque muchas veces nosotros en la economía no podemos, porque pues hay ocasiones que no se puede, bendito sea el Señor. Pero también el Señor requiere nosotros que nosotros presentemos a Él responsables también en nuestro corazón, en nuestra mente. Bendito sea el Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma, bendito sea el Señor. Que nosotros podamos ofrendar al Señor. Si no tenemos, pues nosotros en la economía, pues lo podamos hacer nosotros, nuestra vida. Bendito sea el Señor, nuestro corazón. Y luego el Señor va a obrar en nuestras vidas conforme sea su voluntad. Fue el caso mío. Hubo un tiempo que yo no podía ofrendarle al Señor. Recordaba que antes de salir, yo decía, y el día que cada vez que llegaba la ofrenda, yo me ponía a llorar porque decía, no lo puedo ofrendar al Señor. Poderoso Dios, te alabamos. Y eso siempre lloraba porque decía yo, no tengo hoy. Y Dios sabía que no era porque en realidad yo tenía y lo tenía escondido ahí. No era porque no podía en realidad. Santo es el Señor. Aleluya. Amén. Pero el día que el Señor Él siempre me proveía y pues Dios, pues por malas decisiones que tenía, el Señor tuvo misericordia de mí y aunque eran consecuencia de mis pecados, de mis malos actos, el Señor bendijo mi vida, bendito sea el Señor. Gloria al Señor, Y he visto su aleluya, mano poderoso es en Dios. momentos de que yo no me he imaginado cómo el Señor va a obrar, pero sí el Señor ha ido obrando en mi vida, me ha dado aumentos, me ha dado más días de trabajo, me ha dado más horas, bendito sea el Señor. Aleluya. Pero sí el Señor vela y ve en nuestros corazones si nosotros vamos a ser responsables con lo que Él nos da. Aleluya. Que Él le dice, vamos a ver y lo vamos a probar. Santo es el Señor. Amén. Y qué lindo, pueblo del Señor, lo que la palabra del Señor dice, de que David dijo que lo recibido de su mano le damos. Qué lindo, bendito sea el Señor. Y lo que me impacta mucho sobre ellos, sobre estos astrólogos, estos sabios, que ellos fueron responsables con el Señor en eso. Bendito sea el Señor. Tanto como también los pastores fueron responsables en ir y postrarse, adorarle al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros hoy que nosotros ya hemos aceptado al Señor, que si nosotros, como le decía al principio, si nosotros damos testimonio del Evangelio de Cristo o no, porque si no el Señor, la Biblia dice, si nosotros fuésemos piedra de tropiezo, la Biblia dice que mejor le fuese a uno atarse un molino, una piedra de moler al fondo de la mar. Amén. Es como uno agarrar un carro y ponérselo ahí y tirarse ahí del puente para abajo. Bendito Dios. Aleluya. Esa es la comparación que el Señor hace, drástica, Amén. si nosotros fuéramos de tropiezo. El Señor nos ha dado a nosotros responsabilidad para con Él, bendito sea el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Y es de Amén. nosotros ser responsables en todas las áreas, de nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la iglesia, bendito sea el Señor, aún en las tareas, en todo el Señor quiere diligencia en nosotros. Amén. Si el Señor mira diligencia en nosotros, el Señor Él va a obrar en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Pero si no mira diligencia en nosotros, lo único que mira es pereza, olvídese que no espere lo que pide, Dios, ni anhele cosas que uno no puede uno anhelar, cosas que uno no va a poder sostener. Bendito sea el Señor. santo es el Señor, aleluya. Póngase de pie, pueblo del Señor, bendito sea Dios, aleluya. Señor Dios y Padre Celestial, tú eres digno, Señor. Tú eres soberano y eterno, Padre bendito. Tú eres digno de toda alabanza y toda la gloria, Señor. A ti sea el poder, Señor, a ti la adoración y la exaltación, Dios eterno. Gracias, oh Dios eterno, porque tú, Señor, has tenido misericordia en nuestras vidas, Señor. Y hasta aquí tú nos has ayudado, Dios eterno. Poderoso